Ya ha empezado el mes romano 2025 y como ya sabrás, no es el conteo correcto de los años según nuestro Creador y tal y como Él lo ha establecido en la Escritura. En Éxodo 12:1, nuestro Creador le dijo a Moshe que el comienzo del año tenía que ser el mes de Aviv, que coincide con aproximadamente la mitad del mes de marzo, que es cuando se da el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Entonces también es muy importante que sepas, que yo creo que ya todo el mundo lo sabe, porque estamos en el tiempo de internet y todo el mundo ha visto, yo creo, publicaciones acerca de esto, que ni la Navidad ni el resto de las fiestas que se celebran durante el año son correctos delante de nuestro Creador, ya que el Creador ha puesto sus propias fiestas y están en Deuteronomio 23, en Levítico 23, empezando por supuesto por el Shabbat, que es todos los días sábados, ¿verdad? Desde el amanecer. El año pasado hice un calendario para 2024 y aunque anteriormente cada vez que empezaba el año me costaba horas diseñar el nuevo calendario, ya no tengo ese problema porque, como expliqué en ese vídeo, hay un ancla que nos permite hacer la plantilla completa de todo el año. Entonces, lo que os voy a mostrar no es más que el vídeo que hice para el calendario de 2024, ya que estamos en la misma situación. Lo único que cambia es el día de comienzo del año. Este próximo año hebreo va a dar comienzo el día 15 de marzo. Día 15 de marzo, que será domingo, Rishon, es el día que da comienzo el año. Los años siempre para nuestro Creador empiezan en domingo y acaban en Shabbat, porque los años tienen semanas completas, ¿vale? Entonces, por si no lo sabes, te diré que la Navidad es un tributo a Nimrod. Nimrod fue un rey de la antigüedad, un hombre, un líder, un héroe, digamos, un hombre poderoso, que era nieto de Noaj, de Noé, y que se opuso al Creador y fue el que estableció la construcción de la llamada Torre de Babel, ¿vale? Entonces este hombre, al morir, su esposa Semiramis, que también se convirtió en una deidad babilónica, plantó un árbol. Y según ella, ese árbol tenía el espíritu de Nimrod, ¿vale? Entonces esta mujer plantó un árbol en honor a su esposo y dijo que el espíritu de su esposo había crecido en ese árbol y las mujeres ponían bolas de oro y de plata en ese árbol. Entonces es algo que no es nuevo en la escritura, porque en el libro de Isaías nos habla claramente de personas que ponían árboles y que los adoraban, ¿no? Entonces lo que estás haciendo tú en tu casa, solamente por el hecho de celebrar las Navidades y peor aún también por poner el árbol, es una celebración a este tipo de deidades que son unos hombres que se opusieron al Creador y que han sido de alguna manera adorados por los hombres de su tiempo y también son adorados ahora. Si la Navidad fuera una fiesta que celebra a nuestro Creador y que le da honor a nuestro Creador, no aparecería en la televisión, ni en la radio, ni el sistema haría tanto esfuerzo por proponerle a la gente el celebrarla. Realmente el hecho de que sea una celebración de masas demuestra que es falsa, porque obviamente cuando todos los ateos y toda la gente que no cree en el Creador celebra esa fiesta, ya puedes ver por qué es. Entonces te invito a ver un vídeo mío que está aquí en el canal, que se llama La Navidad es un cuento chino. Y ya sin más, os dejo con esta narración del calendario, que es correcta porque, como digo, nuestro Creador ha creado una plantilla. Nuestro Creador es un creador de orden y ha creado una plantilla, ha creado un calendario anual que siempre es el mismo. Todos los días coinciden en todas las fiestas y podemos tener muy claro cómo celebrar cada una de las fiestas. Que lo disfrutéis y gracias por ver el vídeo. Shalom, ¿cómo estáis? Bueno, pues en Éxodo 12:1, nuestro Creador le dijo a Moshe que el mes de Nisan tenía que ser el principio de los meses. ¿Y cuándo es eso? Bueno, pues es más o menos la mitad de marzo.
durante los tiempos del equinoccio de primavera. Entonces, como tanta gente está buscando la verdad original de la escritura, no más allá de los cambios que ha hecho Roma, y estamos queriendo medir los tiempos tal y como lo estableció nuestro creador, pues he elaborado un calendario que me ha costado, la verdad, muchos años, pero en el cual he podido ver una lógica aplastante, he podido ver cómo tiene un funcionamiento muy preciso. Está demostrado que los antiguos, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la escritura, utilizaban el calendario esenio, que es un calendario que tiene 364 días al año, que están reunidos en 4 estaciones, de las cuales cada una se reúnen en 2 meses de 30 días y un mes de 31 días. Por lo tanto, la suma daría 364 días, lo que es ese año. Ese era el calendario correcto, antiguo, a través del cual nuestro creador nos dijo que teníamos que medir los tiempos. Ese es el calendario que he estado utilizando durante estos años y es el que quiero presentar aquí. Este calendario está basado en el libro de Jobelim y el libro de Enoc, que son 2 libros apócrifos que no han querido incluir en el canon de la Iglesia, en el canon bíblico, pero que tienen una información muy relevante y está basado en el sol, está basado, como digo, en el equinoccio de primavera. Roma, primero con el calendario juliano y luego con el calendario gregoriano, borró esto del mapa, pero bueno, el libro de Daniel nos explica que la bestia cambiaría los tiempos y la ley. Eso es lo que ha hecho Roma, porque Roma es la bestia, Roma es el pie del gigante de estos últimos tiempos. Roma es Edom, es un agente muy poderoso en contra de nuestro creador, que va a ser derrotado en estos tiempos. Y podemos ver en este calendario romano cómo todo fue cambiado, porque fíjate bien, el mes de septiembre tiene el prefijo sep, que significa 7. El mes de octubre tiene el prefijo opt, que significa octubre. El mes de noviembre tiene el prefijo nov, que significa 9. Y el mes de diciembre tiene el prefijo diz, que significa 10. ¿Por qué ocurre esto? Porque originalmente esos eran los órdenes de estos meses. Entonces ocurrió que quitaron los 2 meses del final y los pusieron al principio del año. Se inventaron el mes de enero y el mes de febrero. Pero de manera original, el mes en el que comienza el año es más o menos mitad de marzo. Aún así, hay muchas fluctuaciones y muchos errores en la manera en que los israelitas modernos estamos midiendo los tiempos. Y creo que este calendario resuelve todos los problemas que nos hemos encontrado. El motivo por el cual he escogido la fecha del nacimiento de este falso Estado de Israel, ¿verdad? No es el verdadero Estado de Israel. Es un Estado que está mostrando al mundo sus obras. Pero fue creado en 1948 y es el reloj profético de estos tiempos, porque nuestro Mesías dio la parábola de la higuera. Y la parábola de la higuera dice que cuando viéramos que la higuera daba fruto, significaba que no pasaría una generación antes de que este fin de los tiempos sucediera. Y eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que está ocurriendo. Por eso, ya que este falso Estado de Israel fue creado en 1948, hemos iniciado en marzo de 2024, en el año 76 de los tiempos modernos. El Mesías dijo que no pasaría una generación antes de que ocurrieran todas estas cosas, y una generación son de 70 a 80 años, con lo cual significa que antes de los 80 años va a llegar el regreso de nuestro Mesías. Hay contradicciones insalvables entre el Evangelio de Juan y los 3 evangelios sinópticos, pero esas contradicciones vienen dadas por lo siguiente. Se estaban utilizando 2 calendarios diferentes, el calendario solar, que es el verdadero, y el lunar. El libro de Jubileos, aunque no es un libro canónico, nos advierte de que seguir la luna y buscar los cambios de la luna para determinar los tiempos y las estaciones nos llevaría a error, ya que la luna fluctúa, la luna tiene un margen de error. Sin embargo, el calendario esenio, que era el calendario que utilizaban en aquella época las gentes y también nuestro Mashiach, es el calendario correcto, el calendario que traemos en este vídeo. Voy a hacer
hacer una breve explicación de este calendario. Como ya hemos dicho, el calendario hebreo se estructura en 4 estaciones de 52 semanas completas, cada estación con 3 meses de 30, 30 y 31 días consecutivamente. Los colores indicativos de diferentes tiempos y fechas del calendario son los siguientes. Los días ordinarios, fondo gris. Los Shabbatot, fondo blanco. Las fiestas de primavera se codifican como sigue. Comienzo de Pesaj, fondo rojo. Shabbatones de Hamatza, fondo naranja. Días ordinarios de la semana de Hamatza, fondo dorado. Bikurim, fondo amarillo. Shabbatot de la cuenta del Omer, fondo verde claro. Shavuot, fondo verde oscuro. Las fiestas de otoño se codifican como sigue. Yom Teruah, fondo celeste. Comienzo de Yom Kippur, fondo azul. Shabbatones de Sukkot, fondo violeta. Días ordinarios de Sukkot, fondo malva. Otras fechas. Rosh Hashanah, fondo fucsia. Rosh Hodesh, hay que tocar el shofar. Bemidbar 10-10, fondo negro. Ayunos del mes cuarto, quinto, séptimo y décimo. Zakaryahu 8-19, fondo marrón. Hay que notar que las fechas festivas de primavera y otoño son un espejo una de la otra, siendo el comienzo del año Rosh Hashanah el mismo día uno que Yom Teruah, y yendo la subsiguiente sucesión de fiestas del 14 al 22. Son 2 gotas de agua. Nuestro Elohim es un Elohim de orden y de simetría. Hay un calendario perfecto en el cual los días no fluctúan. No hay un día en el que se celebra Pesaj y a lo mejor un año está el miércoles, luego otro año es el jueves, luego otro año es el domingo, sino que Pesaj siempre cae el mismo día de la semana. Entonces el domingo más cercano al equinoccio de primavera va a ser el día que vamos a empezar nuestro calendario. Ya he utilizado este calendario durante varios años y no ha habido ninguna fluctuación. Siempre el año ha empezado en domingo y ha terminado en Shabbat infaliblemente, y cada fiesta tiene su día que corresponde a un día de la semana. Entonces el hecho de que cada año empieza en Rishon, que es domingo, y acaba en Shabbat, es algo intuitivo porque nuestro Creador lo ha hecho todo con orden y lo ha hecho todo con sencillez. Pero al mismo tiempo también es algo demostrable. ¿Cómo lo vamos a poder demostrar? Con ese fundamento, con ese ancla del que estaba hablando. ¿Cuál es ese ancla? El año siempre comienza en Rishon, en domingo, y siempre acaba en Shabbat. ¿Y en qué me baso para esto? Hay un ancla. Hay algo que nos ha dado nuestro Creador en la Escritura, que es un fundamento sólido a través del cual podemos configurar todo el calendario del año, de tal manera que cada día del año siempre será en la misma fecha y siempre será el mismo día de la semana. Esto es apasionante, porque la simplicidad y la perfección con la que nuestro Creador ha hecho las cosas es maravillosa. Y el desorden que tenemos ahora para contar el tiempo solamente podía ser obra de Edom, que es Roma, que es un enemigo de Jacob, un enemigo del pueblo elegido de nuestro Creador, que es Israel, al que tú perteneces, si guardas los mandamientos y si estás realmente buscando con tu corazón estas cosas. Entonces, ¿cómo escojo un día para decir, este es el primer día del año? Es muy sencillo, porque nuestro Mesías nos dio una pista. El Mesías nos dio una pista para saber cuándo tenía que empezar el año. Nuestro Mesías dijo que el día tenía 12 horas. El día no tiene 12 horas todo el año, solamente en el momento del equinoccio de primavera y en el momento del equinoccio del otoño. Entonces, cuando vemos en qué pasaje nos dice esto nuestro Mesías, vemos que un poquito después iba a ser celebrada la fiesta de Pesaj. Eso nos indica que estamos en el mes de Nisan, lo que sería la mitad del mes de marzo pagano. Hay una manera, según la Escritura, de poder determinar con exactitud el día de la semana de uno de los días del año.
En concreto es una fiesta y es la fiesta de Shavuot. Estamos en Levítico 23 y vamos a leer el verso 15 y el verso 16. Desde el día después del día de descanso, esto es, desde el día que traigáis el manojo para mecerlo, contaréis 7 semanas completas, es decir, desde Rishon hasta Shabbat. Hasta el día después de la 7ª semana, contaréis 50 días. El día después de la 7ª semana, por fuerza, tiene que ser un día Rishon, y ese es el día de Shavuot. Este es el ancla que nos otorga la precisión exacta para cada día de la semana de nuestro calendario. Esta es la menorá, que representa los 7 días de la semana, los 7 colores del arco iris, los 7 ruajim de nuestro Creador y también las 7 moadim de nuestro Creador. ¿Cuál es la moadim? ¿Cuál es la moad central? Shavuot. Como podéis ver aquí, Shavuot es el fundamento y es el tronco sobre el cual se levanta la menorá que nuestro Creador le mandó construir a Moshe. Este también es el fundamento para que nosotros podamos medir los días, los años y las estaciones. Indefectiblemente, el día de Shavuot tiene que caer en domingo, lo cual automáticamente nos da la plantilla completa de los días del año en el calendario hebreo. Este es mi gato Muzar. El mejor ejemplo de cómo la lógica manda que cada día de las fiestas de nuestro Creador tiene que tener un día de la semana es el ejemplo de Pesaj. Imaginaros que cuando Israel fue comandado que tenía que dejar Egipto, hubiera sido un jueves. Imagínate, ¿no? El día jueves celebran Pesaj, luego el día viernes salen al desierto y el día Shabbat tienen que descansar, con los ejércitos de Egipto siguiéndoles. Hubiera sido carne de cañón de Israel, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuándo cae la fiesta de Shabbat? Cae en el atardecer de Shabbat, cuando está acabando la fiesta de Shabbat. Y ya a la mañana de domingo Rishon fue cuando tuvieron que salir. Tienen 6 días completos para salir al desierto. Y ya el Shabbat caería en el día 7º, pero tenían una semana entera para su vida. Tiene lógica, ¿verdad? ¿Cómo podría ser que Pesaj hubiera caído un jueves o un viernes? Hubiera sido imposible. Todo parece indicar, y todo es casi seguro, que la última cena de nuestro Mashiach se produjo verdaderamente en la fecha de Pesaj. Pero nuestro Mashiach no murió en Pesaj. Nuestro Mashiach murió varios días después. Hay bastantes acontecimientos antes de su muerte y eso demuestra que pasaron varios días. De acuerdo con la cronología de los evangelios, es prácticamente seguro que nuestro Mashiach murió el día miércoles, el día de Reví, el 4º día de la semana, y que resucitó en Shabbat, varias horas antes de que fuera descubierto que la tumba estaba abierta, porque eso, recordemos, que fue al comienzo del día de Rishon. ¿Qué es la levadura? Pues todo el mundo dice la levadura es el pecado, ¿no? Entonces, tu Creador te hace comer pan sin levadura durante una semana y el resto del año te hace comer pan con levadura, te hace comer pan con pecado. ¿Cómo funciona esto? La verdad es que Cristian Silva, con todos sus errores y con todo lo dogmático que es algunas veces, en esto tiene razón. Y dijo la verdad. La levadura representa la alegría. ¿Y por qué perdemos la alegría durante una semana? Porque cuando salimos de Egipto tenemos que enfrentarnos al desierto, tenemos que enfrentarnos a sus privaciones, etc. Y eso es lo que estamos celebrando, que en la vida de Mashiach se proyecta en esa semana en la cual celebró Pesaj y desde ahí hasta su muerte. Y antes de su resurrección tenemos una semana de luto, una semana de dolor, porque los discípulos obviamente no sabían lo que estaba pasando, solamente sabían que estaban entregando al Mashiach a la muerte y que luego murió, ¿verdad? Y antes de resucitar, toda esa semana es una semana de dolor. Y esa semana coincide con la semana en la cual nuestro Mashiach fue entregado y fue castigado
y fue muerto y luego al final fue escondido en la tumba. La matzá, la ausencia de levadura, representa el dolor. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvo que enfrentarse al desierto, tuvo que abandonar el placer, la comodidad, las comidas delicadas. Y eso es lo que representa Hamatza. Egipto representa la muerte. Y el día de Pesaj y la posterior fiesta de Hamatza, el pueblo de Israel era liberado de la muerte. Pero estaba en un proceso de muerte porque estaba en el desierto. El grandísimo problema que tenemos los israelitas cuando celebramos la fiesta de Bikurim es que el calendario de Gilel II, que es tan engañoso como el gregoriano, nos han hecho entender en este tiempo que el día de Bikurim sucede 1 o 2 días después de Pesaj dentro de la semana de Hamatza, y esto es completamente un disparate que se desmonta solo con la escritura. ¿Por qué? Porque el día de Bikurim es un día con una dieta y con un estado de ánimo totalmente diferente de la semana de Hamatza. La semana de Hamatza nosotros no podemos comer pan regular, solamente pan sin levadura. Sin embargo, en el día de Bikurim se nos dice, en el verso 14 de Levítico 23, que solamente a partir de ese día podemos empezar a comer pan regular de nuevo y grano fresco. Porque el día de Bikurim es un día grande, es un día de celebración, es un día de alegría porque se dan los primeros frutos, mientras que la semana de Hamatza era una semana de luto y de dolor, porque celebramos la salida de Israel de Egipto y que tiene que estar en el desierto. Entonces este error grandísimo nos ha hecho errar en la fiesta de Bikurim, y eso ha generado también una sucesión de errores que ha sido muy perjudicial para nosotros. La fiesta de Bikurim solamente se puede celebrar el día después del último Shabbatón de Hamatza. Esta es Shana, que significa año en hebreo. De acuerdo con la cronología de los evangelios, todo indica que nuestro Mashiach murió el miércoles y resucitó en Shabbat, antes de que su tumba fuera descubierta, que estaba abierta. Entonces, según Yohanan 19:20, Mashiach se presentó a sus discípulos a la Kejilá el día domingo por la noche. Ese es el día de Bikurim, el día de los primeros frutos. Eso significa que Mashiach no resucitó el domingo, pero el domingo fue presentado. Los primeros frutos fueron presentados. La gavilla mecida, que representa a Mashiach, que es el primer fruto de la resurrección, fue presentada el día de Bikurim. Después de esta fiesta de Bikurim contaremos 7 semanas completas, tras de las cuales llega la fiesta de Shavuot, que también tiene que caer en Rishon. ¿Por qué? Porque es cuando acaba ese conteo de 7 semanas completas. Entonces, la manera desastrosa en la que hemos celebrado Bikurim ha sido muy perjudicial para la comunidad hebrea del mundo, para todos los hebreos que estamos dispersos en el mundo. ¿Por qué? Porque nos ha hecho no solamente celebrar mal Bikurim, sino que además hemos hecho mal la cuenta del Omer y hemos celebrado Shavuot en la fecha incorrecta. Entonces, la verdadera fecha de Bikurim es indefectiblemente el día después del Shabbatón segundo de Hamatza, que cae siempre en domingo. Al final resulta que la Semana Santa cristiana tenía algo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Que empieza en Pesaj, empieza en la Pascua, y luego está el domingo de resurrección. Y el domingo de resurrección coincide indefectiblemente con Bikurim. ¿Estoy diciendo que el Mashiach resucitó el domingo? No. Mashiach resucitó el sábado, ¿vale? Que es el segundo Shabbatón de Hamatza. Pero ¿cuándo fue mostrado a la Kejilá? ¿Cuándo fue entregado el primer fruto de la resurrección a la Kejilá para ser mecido? El día domingo por la noche. Dice la Escritura que se encontró con sus discípulos aquel domingo por la noche. Y eso fue el cumplimiento de la fiesta de Bikurim. Por tanto, Bikurim siempre va a caer en domingo. Hemos sido esclavizados con una forma de contar el tiempo totalmente incorrecta, imprecisa y desacorde con las Escrituras y desacorde con la creación de nuestro Elohim. Entonces, cada hebreo en su casa está buscando, está investigando, estamos buscando la verdad,
Y en mi punto de vista, yo he estado estos últimos años investigando, trabajando, orando a mi Creador, y he podido encontrar este calendario que resuelve muchísimas complejidades y que muestra claramente cómo cada día del año corresponde indefectiblemente con un día de la semana. La verdad me ha sorprendido muchísimo cómo hemos estado celebrando Bikurim en el día incorrecto durante la semana de Hamatsa, y esto me ha hecho pensar hasta qué punto hemos podido confiar en lo que aparece en internet o en el calendario judaico de Hillel, en vez de buscar nosotros a través de la escritura la respuesta, porque la escritura está para algo y además es bien clara y bien simple. Lo único que obviamente hay que esforzarse por ver la raíz y la profundidad desde la cual está escrita, ¿no? Pero al final, en la misma escritura obtenemos las claves para el conteo correcto del tiempo. Toda Rabá por ver este vídeo. Suscribíos por favor para formar parte de esta comunidad en la cual estamos aprendiendo Torah todos los días. Estamos buscando con ansia la Emet, la verdad de nuestro Creador, que nos ha ocultado Edom, Roma por tanto tiempo. Y un abrazo fuerte, gracias por ver este vídeo y que tu Creador te llene de bendiciones. Deseo de todo corazón que este calendario te sirva para medir el tiempo de manera más acertada y también para celebrar las fiestas de nuestro Abacados. Que nuestro Abba Yahuwah te bendiga y te guarde. Sí a la Torah, 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 Torah. Bereshit 2.3. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas, he venido no a abolir sino a completar. Sí, en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Guarda las convocaciones K2 de Levítico 23, Pesach, Hamatsa, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot.